bienvenidos a esta edición más de tu programa Torre Médica. Como cada semana, un nuevo tema de interés para todos ustedes. Y pues me encuentro acompañada en la conducción del doctor Julio Ramos. El doctor Riñón, ¿cómo estás, Julio? Anaí, gracias por esa bienvenida. Y bueno, gracias a ustedes por acompañarnos como cada semana en su programa Torre Médica. Esto ha tenido una evolución, Anaí. Yo creo que es valioso reconocer que en este proceso y después de un fenómeno que tú desees bien antes de entrar al cuadro, que el fenómeno pandemia lo contempla la OMS como algo ya interrumpido, y hablar de las secuelas que esto ha dejado es valioso para que la sociedad entienda que vamos a empezar a experimentar fenómenos diferentes, ¿no? Así es, bueno, pues una pandemia que finaliza oficialmente, pero sin embargo el virus sigue presente, pero ¿con qué nos vamos a seguir enfrentando, no? Todas esas complicaciones que quedaron en los que ya nos dio COVID, en los que siguen presentando cuadros ya con síntomas más leves, pero bueno, ¿cómo vamos a llevar a cabo ese tratamiento de todas esas secuelas, ¿no? Y a veces el saberlo diferenciar, ahí, entender que la sociedad de repente puede entender que esto es parte de la evolución y el envejecimiento, pero si esto está relacionado a alguien que vivimos una experiencia relacionada al fenómeno infeccioso por SARS-CoV-2, en este caso COVID-19, ¿qué pauta nos da? Hoy los expertos en el programa, ¿cierto? Así es, ¿y qué te parece que comencemos? Comenzamos, Torre Médica. Este día en Torre Médica, quinta temporada, nos acompaña la doctora Magdi Carla de Alba para platicar sobre las secuelas auditivas post-COVID. No te pierdas Torre Tips. ¿Sabías que hay Torre Urbana? ¡Comenzamos! Continuamos con más en Torre Médica, su programa de especialidades. En esta, una de las secciones más gustadas, muchas gracias a usted, a sus comentarios, por supuesto, a través de las redes sociales y sobre todo porque las cámaras de Torre Medios semana a semana salen a las calles de la Gran Guadalajara, doctora Anaí, doctor Julio, para preguntarle a las personas justo ¿qué opinan en un primer ejercicio, doctor, respecto a los temas? Pero en esta temporada, ellos son quienes finalmente generan las preguntas, hoy hablando sobre las secuelas auditivas respecto al COVID. Es valioso, yo creo que, Lalo, que el auditorio tenga el conocimiento y para que aquellos que tengan la oportunidad, la experiencia de tener contacto a través de Torre Medios y en compañía de Mario, en recabar esas entrevistas en la que podemos proveerle a nuestros invitados esa información que ellos quieren saber, ¿no? Es correcto, doctora. ¿Le parece si vamos a ver qué es lo que opina la gente? ¿Qué es lo que quiere saber, mejor dicho? Sí, vamos a ver sus inquietudes, Lalo. Perfecto. Pues si es permanente o qué tanta duración puede tener, qué secuelas aparte del oído puede extenderse, ese tipo de preguntas. Pues qué medicamento podría uno tomar, porque pues de que le zumben a uno los oídos o quedar uno sordo y que no le afecten a uno en sus enfermedades que ya tiene, ¿verdad? Pues que sí, se va a quitar eso de la sordera y que si hay medicamento para eso, para adelante, arriba las Chivas. Por supuesto, muy bien. Bueno, a hablar sobre el tema del COVID, en primer lugar, yo les solicitaría a los médicos que no bajaran la guardia, que sigue el contagio del virus, que incluso pues ha sido una pandemia muy pesada para la humanidad, porque esto fue a nivel mundial y ha cobrado muchas vidas, muchas vidas. Claro, hay que reconocerles a los médicos su esfuerzo, su entrega, incluso el riesgo de ellos ser contaminados, ¿verdad? Eso es lo que yo estoy pidiendo, que no bajen la guardia, que sigamos con las medidas preventivas. Yo sé que sí obviamente hay secuelas, ¿verdad? Pero ya no hay el seguimiento por parte de las autoridades médicas para combatir esas secuelas, ¿verdad? A las personas víctimas los han dejado al olvido. Esa es la realidad.
Bueno, Lalo, pues ya pudimos ver a las personas que te hicieron estos cuestionamientos en las calles de la Gran Guadalajara, como la mayoría se enfoca sobre el tratamiento, ¿no? Sí, y además, aunado a ello, escuchamos a uno de nuestros amables amigos que nos iba a responder, doctor Julio, que ellos piensan o se piensa que el COVID solamente afectó o conocieron de casos cuya afectación fue en la parte respiratoria, pero entendemos que no todo fue así. Obviamente esa afección multiorgánica, el sistema nervioso y obviamente el comportamiento a nivel auditivo es muy importante. La gente que quedó con la secuela, a veces no sabemos diferenciarlo, pero los expertos siempre están aquí para aclararlo, ¿no? Sí, así es. Y pues aprovechar este espacio para mandar saludos a todos nuestros paisanos que nos ven detrás de las fronteras a través de Sky, Más Visión y todos los domingos, por supuesto, Canal 4, 7:30 p.m. Invitar a todos nuestros amigos, además de que nos vean semana a semana, que nos escuchen también en radio, todos los martes de 7 a 9 de la noche en Éxtasis Digital y los jueves de 7 a 8 en Torre Urbana. ¿Les parece? ¿Comenzamos? Comenzamos. Y aquí estamos ya de regreso en su programa Torre Médica, su programa de especialidades. En esta su primera entrevista, platicando con alguien de casa, la doctora Magdi Carla, que afortunadamente haya tenido la experiencia de compartir en este espacio hoy con un tema diferente. ¿Cómo estás, Magdi Carla? Muy bien, gracias. Muchas gracias por invitarme el día de hoy. Ella, además de ser otorrino, también se dedica a la parte importante para todos, el oído, y es otóloga. Otóloga, sí. Creo que todo mundo hemos tenido en algún momento de nuestra vida alguna situación que nos vincule con una sensación de un oído tapado, una sensación de disminución al escuchar por cambio de altitud. Pero creo que vale mucho que la gente entienda qué es ese término a veces escuchado y a veces no conocido, que es la hipoacusia. Bueno, la hipoacusia es la pérdida de la capacidad para escuchar. Normalmente tenemos cuando una persona escucha normal, podemos llegar a percibir menos de 20 decibeles. Decibeles es la intensidad del sonido y para poder tener un ejemplo de qué representan 20 decibeles, es aproximadamente como el canto de un pájaro, pero como a unos, no sé, 5 metros más o menos o 4 metros de distancia. Entonces, si alcanzamos a percibir ese sonido, entonces podemos considerar que estamos escuchando básicamente dentro de lo normal. Cuando escuchamos menos que eso o perdemos nuestra sensibilidad para escuchar los sonidos es cuando se conoce como hipoacusia. Y obviamente la hipoacusia puede tener una diversidad de causas, ¿no? Así es. De entrada, la pérdida auditiva puede ser congénita o puede ser adquirida. Congénita quiere decir que nacemos con ese problema. Hay bebés que nacen sin poder escuchar y desde el punto de vista de la otología, cuando un bebé nace sin poder escuchar o tiene una pérdida auditiva congénita, puede deberse a infecciones prenatales, puede deberse a problemas hereditarios o puede deberse a síndromes con los que el bebé nace debido a alguna malformación. Entonces, en esos casos se detecta de manera temprana, posterior al nacimiento, debido a un programa que existe en este país que se conoce como tamiz auditivo neonatal, y eso nos permite detectar cuando el bebé nace con algún problema de pérdida auditiva, aún en los casos en donde no tiene una malformación evidente. Y las otras causas son las causas adquiridas. Las causas adquiridas pueden ocurrir en cualquier momento de nuestra vida y puede deberse a infecciones, puede deberse a traumatismos, o sea, a golpes directos o accidentes, puede deberse a ruidos, puede deberse a medicamentos y puede deberse a otro tipo de enfermedades inflamatorias, por ejemplo. Doctora, y bueno, nosotros o la mayoría de las personas creemos que esto es una enfermedad de adultos mayores, pero ¿con qué frecuencia se presenta en la población? La Organización Mundial de la Salud dice que existen hasta 1.5 billones de personas que tienen pérdida auditiva en este momento y se espera un incremento muy importante para el año 2040 más o menos. El punto es de que pueden llegar a nacer aquí en México hasta 2,000 niños con pérdida auditiva alrededor de una vez, o sea, como cada año aproximadamente. Entonces, los grados de pérdida auditiva pueden ser muy variables, pero sin embargo, para poder enfocarnos un poquito a lo que es el tema de hoy, todos sabemos que el COVID es una enfermedad de la que aún seguimos aprendiendo y de la que aún seguimos conociendo efectos y
forma en cómo se presenta y se manifiesta en los pacientes, pero ya se ha logrado documentar hasta un 15% de afectación auditiva secundaria al COVID. Entonces, en esos casos, las estadísticas nos dicen que es un problema bastante serio. Y cuando hablamos de pérdida auditiva, hay distintos niveles de pérdida auditiva, desde una pérdida muy superficial, muy leve, en donde nada más nos da una sensación de oído tapado, o una gripa, por ejemplo, se nos tapan los oídos, pero después se nos destapan y ya volvemos a la normalidad porque fue una inflamación transitoria, hasta un problema en donde ya se vuelve importante porque nos limita la comunicación, nos impide entender bien o nos impide escuchar sonidos ya más fuertes, por ejemplo, en personas que no escuchan, como el caso de personas adultos mayores, por ejemplo. En realidad puede ocurrir a cualquier edad y lo importante es poder establecer dos cosas, la causa y el grado de pérdida auditiva. Y digo, a manera de que el público que nos vea a través de sus casitas entienda que la concepción de que se pueda relacionar con un proceso asociado a este fenómeno pandémico y que muchas veces, por lo que se prolongó todo este fenómeno, interpretar en qué momento podemos hacer la diferenciación si esto se vincula a un problema ligado a una infección por COVID. Cuando hablábamos de las causas, platicábamos acerca de infecciones como causa de hipoacusia, de pérdida auditiva. La Organización Mundial de la Salud la denomina ya actualmente como discapacidad auditiva, pero en realidad pues se refiere a los mismos términos, un problema que nos genera un cierto grado de, una discapacidad que puede ser casi que no la notamos hasta algo que nos puede interferir importantemente en nuestra vida diaria. Pero la causa infecciosa puede ser debido a infecciones bacterianas o a infecciones virales, y dentro de las infecciones virales está totalmente documentada y ya bien comprobada la relación que existe entre infecciones virales y pérdida auditiva. Básicamente todos sabemos que el coronavirus, su nombre lo dice, es un virus, y entonces entraría dentro de esa categoría de infecciones virales y en este caso entra en juego algo muy importante, que es la forma en cómo el virus actúa dentro del cuerpo. Al principio no sabíamos qué era lo que hacía que los pacientes se pusieran tan malos después de que habían tenido una infección por COVID. Y con el paso del tiempo se supo que existía una reacción inflamatoria muy severa del organismo, que eso era lo que generaba posteriormente todas las demás manifestaciones que el paciente tenía, incluyendo lesiones vasculares a nivel de la coagulación. Entonces, tanto desde el punto de vista circulatorio como desde el punto de vista de coagulación, puede afectar de ambas maneras, también incluyendo la cuestión inflamatoria al oído. Y por ese lado es como ocasiona lesión en el oído. Voy a tratar de darle un poquito de interpretación a esto que acabas de decir. Entender que la gente que nos ve en pantalla pudo haber habido una afectación en la que alguno de los vasos que nutría una porción estructural del oído perturbar en un momento dado el flujo sanguíneo de manera correcta por obstrucción de alguno de los vasos. ¿Estoy entendiendo bien? Sí, por trombos. Okay. Porque de hecho, si recuerdan, una de las causas por las que los pacientes fallecen cuando les daba el COVID, sobre todo en las partes iniciales de la pandemia, cuando era muy severa las manifestaciones respiratorias, el paciente también llegaba a tener trombosis importante, incluso a nivel pulmonar y en otras partes del cuerpo, porque tenían una coagulopatía, un problema de coagulación. Entonces, aquí vale la pena aclarar que cuando hablamos del oído, hablamos de una estructura que tiene una circulación muy delicada y muy lábil, porque no tiene circulación colateral. Entonces, cualquier estructura circulatoria que funcione bien y que llegue la sangre, lleva su oxígeno a las células del oído, sobre todo especialmente de la cóclea, que la cóclea es el caracol que se encarga de transformar la energía de energía mecánica, la transforma en energía eléctrica para que viaje por el nervio y llegue al cerebro. Esa cóclea es la que tiene como la mayor función representativa y es la que a su vez se vuelve más delicada hablando circulatoriamente. Son arterias delgadas y no tienen
tiene circulación colateral. Entonces, cualquier obstrucción, por mínima que sea, puede ocasionar una lesión en la cóclea, en las células que están ahí, que ya se consideran células nerviosas y que porque son las que cumplen esta función de convertir y de transformar esa energía. Básicamente, también aquí influye la cuestión inflamatoria, que es una previa a la cuestión de la trombosis, por ejemplo, o de las alteraciones de coágulos en los vasos sanguíneos que pueden ocasionar alteraciones en el oído. Y estructuralmente es difícil, digo, para que la gente que está tratando de entender que son vasos de un calibre muy delgado, que no existe como tal un estudio que nos identifique si ese vaso pudo haber tenido una condición de obstrucción en un momento dado por un trombo que obstruyó la luz de ese vaso, y obviamente en un órgano tan importante a nivel auditivo por el fenómeno de transformación, en este caso para convertir eso de ruido a sonido, esa condición, y obviamente para que la gente tenga una idea que algo de lo que podemos en pérdida de la audición congénita es el uso de implantes cocleares, porque ese órgano estructural puede ser parcialmente sustituido para dar una condición. Por eso es importante entender qué parte del oído se puede ver afectada, ¿cierto? Así es. Además, no debemos de olvidar que también, hablando de toda la cuestión inflamatoria, no es obligatorio que lleguemos hasta una lesión de la cóclea. La cóclea es parte de lo que corresponde al oído interno, pero el oído se divide en 3 partes. Tenemos la que corresponde al oído externo, que es lo que nosotros alcanzamos a ver, la oreja y el conducto. Eso se ve muy fácil. Muchas personas quizás han ido al médico que se ha asomado con un aparatito, con luz para verle su oído, y eso es el oído externo, lo que nosotros alcanzamos a ver. Después viene la membrana timpánica, y detrás de la membrana timpánica hay un espacio que debe de tener aire, que es donde están los huesecitos. Y esos huesecitos son los que se concentran en transmitir la energía de la membrana timpánica hacia una ventanita que se conecta con el caracol o la cóclea. Ese espacio que se llama oído medio se comunica con la nariz. Entonces, cuando tenemos una gripa, por eso los oídos a veces nos duelen o a veces se nos tapan, porque también se inflama ese tubito que comunica de la nariz hacia los oídos, que se llama trompa de Eustaquio, y nos causa una inflamación del oído de manera transitoria, que a veces se nos resuelve la gripa y se nos acabó el problema del oído también. Entonces, desde ahí el COVID puede tener participación al tener en cuenta todas las molestias respiratorias que llegamos a tener, abundante moco, nariz congestionada, muy tapada. Entonces, eso afecta de manera directa esa parte del oído que es el oído medio. Pero afortunadamente, cuando se lesiona esa parte, la mayoría de las veces es un problema reversible. O sea, lo podemos tratar, lo podemos recuperar. Hay personas que ya tienen un problema previo, que ya se enfermaban porque tienen alguna inflamación ya crónica de la nariz, o tabique desviado, o otras estructuras que tenemos dentro de la nariz, que son los cornetes, que les inflaman y les quedan grandes, entre muchas otras cosas que puedan tapar la nariz. Y si ya tenían eso, pues cuando se enferman de gripa viral o bacteriana, o en este caso de COVID, se enferman más y puede perdurar más el problema del oído. Pero aún así, siempre y cuando solo afecte el oído medio, ese espacio que les platicaba, que debe de estar lleno de aire de manera natural, porque debe de estar equilibrada las presiones de afuera con las presiones dentro de ese espacio, entonces eso va a poder ser reversible en cierta medida, o lo vamos a poder tratar y va a poder mejorarse. El problema viene cuando ya se afectan las células que les platicaba, que están dentro de la cóclea y que corresponden al oído interno, porque a ese nivel las células ya pueden sufrir daños que no son regenerables. Entonces ahí es cuando las secuelas o el problema que les ocasionó el COVID ya puede ser irreversible. Esa parte yo creo que es importante, y es importante que ustedes aprendan a identificar cómo podemos diagnosticar y cuáles son los estudios diagnósticos para considerar cómo hacer esa diferenciación. Nos vamos a un corte y regresamos para que le platiques más a detalle a nuestro auditorio cómo podemos diagnosticar y diferenciar esto. Muy bien. Continuamos en Torre Médica. Podrías estar sufriendo tinnitus, un desorden auditivo que en muchos casos no tiene cura y se presenta como una de las secuelas del COVID-19.